Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, tremendo lo que ha sucedido en las elecciones de Perú. Realmente un escándalo terrible. Bueno, nos tiene acostumbrados Perú en estos últimos años a tener cuestiones muy escandalosas desde lo político. Así que bueno, vamos a charlar un rato con nuestro amigo Agustín Laje, que estuvo haciendo una cobertura tremenda de lo que ha sido esta elección. Bueno, Agus, ¿qué estuvo pasando en Perú? ¿Qué pasó que hubo tanto problema? Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. A ver, hoy hubo una jornada electoral en Perú donde se tenía que elegir al nuevo presidente y además al nuevo Congreso. Un Perú siempre marcado por la inestabilidad política, el sucederse vertiginoso de distintos presidentes que no duran prácticamente nada, sale uno, entra otro, lo derrocan, vuelve a subir el otro. Es siempre un caos, como bien dijiste. Lo que hoy pasó fue que hubo irregularidades alevosas del proceso electoral que llevó a mucha gente a decir que en realidad lo que hubo fue fraude. ¿Por qué? Porque sobre todo en la capital de Perú, en Lima, muchísimas mesas y muchísimos locales electorales no abrieron a la hora que tenían que abrir. Los locales electorales tienen que abrir a las 7 de la mañana, pero eran las 2 de la tarde, para que te des una idea, y en Lima más del 13% de las mesas todavía no habían abierto. Vos me podés decir, bueno, 13% es mucho, es poco, es un montón. Claro. Son casi 850.000 votantes que a las 2 de la tarde sus mesas en Lima todavía no habían abierto. Vos calculá que las últimas elecciones las ganó Pedro Castillo, el candidato de izquierdas, frente a Keiko Fujimori, la candidata de centro derecha, por apenas 41.000 votos. Bueno, hoy a las 2 de la tarde, 850.000 votantes en Lima no habían todavía podido votar. ¿Qué pasó? Empezaron a abrir las mesas de a poco. A las 3 de la tarde ya habían abierto algunas más, a las 4 de la tarde habían abierto otras, terminó la jornada electoral y todavía quedaban sin abrir 211 mesas que representan a 63.300 votantes. Lo que se resolvió hace pocas horas es que la votación se extendiera en esas 211 mesas que nunca abrieron para el día lunes 13 de abril hasta las 2 de la tarde. Entonces, si vos tenías que votar en algunas de las 211 mesas de Lima que jamás abrieron, bueno, vas a tener tiempo hasta las 2 de la tarde. ¿Cuál es el problema de esto? Tiene muchísimos problemas. En primer lugar, que mañana lunes no hay feriado nacional, con lo cual la Claro. gente no va a ir a votar, la gente tiene que ir a laburar. Primer punto. Segundo punto, esa gente ya ha conocido el boca de urna e incluso ya ha conocido los primeros guarismos de la contabilización de las actas del escrutinio. Entonces su voto en realidad está viciado, porque su voto está condicionado por los resultados que ya se han empezado a anticipar en la prensa peruana e incluso en las páginas oficiales del gobierno peruano. Adicionalmente, el otro gran problema irresoluble es que hay miles de personas que no han podido votar y que no votaban en esas 211 mesas que jamás abrieron, sino que votaban en otras mesas que sí abrieron, pero abrieron muy tarde. Por ejemplo, vos ibas a votar a tu mesa a las 8 de la mañana, llegabas, hacías fila, se hacían las 9 de la mañana, las 10, las 11, las 12, y decías, bueno, che, ya hace 4 horas que estoy acá, me tengo que ir a mi casa. Y esa gente se iba a su casa y después esa mesa abría a las 3, 4 de la tarde. Pero entonces muy poca gente podía efectivamente votar en esas mesas. Por lo tanto, se han perdido una cantidad alevosa, Mariano, de votos que han empujado a una gran parte del pueblo peruano a gritar la palabra fraude. Y siente gran parte de ese pueblo peruano que lo que ha vivido el día de hoy es fraude electoral. Claro, sí, no, porque además, por lo menos en algunos sondeos que iba viendo, no es que hubo Sí, candidatos que se hayan despegado por una diferencia enorme, ¿no? Entonces, cada voto cuenta mucho exacto. más fuerte aún. Y esto que decías vos, bueno, mucha gente que mañana tendría la posibilidad de ir a votar, con un Sí. horario reducido, porque hasta las 2 de la tarde no es una jornada electoral completa, teniendo que ir a trabajar también, con el trabajo de por medio, mucha gente que no pudo votar, como decías recién. Que Mm, sí, mm. está bien, abren 200 mesas, pero hay mesas donde hay gente que no pudo ir a votar porque estaba cerrada en el momento, por lo cual es una situación
realmente complicadísima, de una inestabilidad, de una desprolijidad también muy grande realmente lo que está sucediendo. Y yo no sé qué tanta, qué sé yo, lo que suceda con el resultado electoral, porque todos lo van a poner en cuestionamiento, sobre todo los que hayan perdido. Mira, a ver, has dicho varias cosas que son muy importantes. En primer lugar, sí, hay muchos candidatos. Esta elección peruana tiene alrededor de 35 candidatos. Claro. Imagínate vos tener que votar en una... Yo tengo entendido que ellos votan en boleta única. Imagínate tener 35 nombres, 35 caritas, 35 logos de partidos para poder encontrar el tuyo. Es una locura, es una fragmentación total. El segundo punto es que se sabe quién va a pasar a la segunda vuelta en el primer lugar. Sería Keiko Fujimori, vamos a decir así, la centro derecha tradicional. Keiko Fujimori, según los bocas de urna que han salido, ha sacado una cierta ventaja respecto del segundo lugar. Quien sí está en disputa es el segundo lugar. Sabemos que Keiko pasa a la segunda vuelta, pero ¿quién va a pasar contra Keiko en la segunda vuelta? Ahí los bocas de urna están tan pegados entre tres posibilidades distintas que todavía no se sabe. Y el principal afectado de lo que pasó hoy en este sentido es el candidato de derechas, de la nueva derecha, de Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, Mariano, fue alcalde de Lima hasta hace muy poquito tiempo. Él decidió dejar la alcaldía de Lima para lanzarse a la presidencia del Perú, precisamente porque había hecho una muy buena gestión en Lima. Rafael López Aliaga es un outsider, tiene algunos condimentos de Trump y tiene algunos condimentos de Bukele y también de Javier Milei. ¿Por qué? Porque él es empresario, es un multimillonario Hmm. que ha tenido mucho éxito económico en el negocio de los trenes, del turismo, de la hotelería. Él desarrolló los trenes, por ejemplo, del Machu Picchu y un buen día se lanzó a política. Esto fue hace 5 años. Rafael López Aliaga hace 5 años queda tercero, no pasa a segunda vuelta por apenas 1% y pocos años más tarde decide ir por la alcaldía de Lima. Gana la alcaldía de Lima, hace una gran gestión, un tipo con mentalidad empresarial que llega a la alcaldía de Lima, pone en orden las cuentas, ataca la corrupción, hace grandes obras, asiste a sectores muy empobrecidos también de Lima y se gana al pueblo limeño. Por eso yo te remarcaba recién que estas irregularidades se presentaron fundamentalmente en Lima. O Claro. sea, ¿a quién han perjudicado? Han perjudicado al exalcalde de Lima, que es muy querido en la capital peruana y que es especialmente querido en los barrios más humildes de Lima por toda la asistencia social y las obras que ha hecho para los más pobres. Y por lo tanto, él es el que no se sabe si va a terminar de pasar o no a la segunda vuelta y es el que se está pisando los talones con la izquierda. Entonces, ¿a quién afecta? A Rafael López Aliaga. Esto hace creer a mucha gente de que esto no fue simplemente un error, Mariano. Esto no fue simplemente que la empresa que tenía que repartir los insumos para que abrieran a tiempo las mesas electorales hizo mal su trabajo. Esto, según mucha gente, fue calculado, fue premeditado, fue hecho a propósito para enviar a la segunda vuelta a un candidato de izquierdas. Porque si pasa López Aliaga la segunda vuelta va a ser entre derecha y derecha. Va a ser entre la centro derecha tradicional de Keiko Fujimori y la nueva derecha alternativa de Rafael López Aliaga. Entonces la izquierda por primera vez quedaría en mucho tiempo totalmente fuera de combate en Perú. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron esto que para algunos es casualidad, es simplemente un fallo logístico, pero para otros, en la medida en que solo pasó en Lima, en realidad se trata de un fraude premeditado. Y te quiero decir una cosa más que alimenta la idea de que esto fue premeditado. Las regiones del Perú no tuvieron problemas de insumos a la hora de abrir sus mesas. Les llegaron, perdón, todos los insumos necesarios para que las mesas pudieran funcionar en tiempo y en forma. Donde no llegaron a tiempo fue las mesas de Lima, lo cual es muy raro porque el centro logístico está en Lima. Claro. En todo caso, si no hubiese llegado a las periferias, uno entiende que puede haber habido una demora del transporte. Pero ¿cómo llega así a las periferias e incluso al extranjero, pero no llega a Lima, que es de donde surge la centralización del poder electoral en este país?
Claro, bueno, sí, por supuesto, son demasiados errores muy puntuales en un lugar donde es lo más raro que pasen los errores, ¿no? Es como que es la capital, o sea, es como que aquí en las elecciones en Exacto. Argentina lleguen todas las cosas en correcto a la otra punta del país, que se vaya, no sé, hasta Salta, pero que en la ciudad de Buenos Aires, que lo tienen a 5 cuadras, no encuentren la manera de abrir los centros de votación. Es llamativo, cuanto menos es Exactamente. bastante llamativo y bastante raro, sobre todo con esto, ¿no? Cuando uno va atando dos o tres factores, que es que, bueno, justamente al que Mm. perjudica es a López Aliaga, que está sucediendo todo esto justamente solo en la capital y en Sí. las otras regiones no está sucediendo, bueno, es hacer uno más uno, ¿no? Es una situación bastante particular y que mañana, bueno, con esta solución parcial que le encuentran, la verdad que yo no lo veo realmente como algo que solucione esto, porque es abrir mesas, no la Sí. totalidad, ¿no? Sí. Y en un horario muy acotado también. Mira, como te decía, para mí esto no es una solución, es simplemente un parche que le ponen a algo que quedó al descubierto y que es responsabilidad de la ONPE. La ONPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que está dirigida por un sujeto que se llama Piero Corvetto, que es aliado de lo que los peruanos llaman los caviares. Los caviares es lo que nosotros llamamos los zurdos. Esta gente contrató a una empresa privada, antes en Perú, era el ejército el que se ocupaba de que las mesas abrieran a tiempo y que el material necesario, los insumos necesarios para poder desarrollar los sufragios con normalidad, llegaran en tiempo y en forma. Bueno, esta vez en realidad la ONPE contrató a una empresa llamada Servicios Generales Gálaga, a la cual le pagó más de 6 millones de soles, y esta empresa hasta hace pocos días en sus redes sociales estaba convocando a camioneros y a transportistas para ver si querían trabajar en las elecciones. Estos tipos tienen 5 años para poder elaborar toda la logística para que un día cada 5 años las cosas funcionen bien. Bueno, Claro. hace poquitos días esta empresa que ya se había embolsado más de 6 millones de soles, que es una fortuna, estaba recién buscando ver quién iba a manejar los camiones para llevar los insumos. Con lo cual, Corberto, que es el que dirige la OMPE, acaba de ser denunciado penalmente por Rafael López Aliaga. Se ha pedido que se lo aprese cuanto antes por haber viciado, por haber destrozado la jornada electoral del día de hoy. Y bueno, este sujeto probablemente sea destituido en algún momento, incluso quizás hasta termine cayendo preso. Como quiera que sea, acá lo fundamental, en síntesis, es saber que no vamos a tener resultados en lo inmediato. La gente pensaba que íbamos a tener resultados ya el mismo día de hoy, el día domingo. Eso no va a pasar porque todavía hay que computar votos que se van a seguir emitiendo durante el día de mañana lunes. El día lunes 13 de abril todavía se van a seguir emitiendo votos hasta las 2 de la tarde, pero solo son 63.000 votos los que van a quedar habilitados. Este no es todo el daño electoral que han hecho. El daño fundamental no está en esos 63.000 votos, sino en los cientos de miles de votos. Se calculan en cerca de 1 millón de votos en Lima, donde las mesas no abrieron en tiempo y en forma, y muchísima gente decidió volverse a su casa sin haber podido votar, y este es un daño irrecuperable. Tremendo, tremendo. Bueno, iremos siguiendo muy de cerca en estos próximos días, tanto los resultados como, bueno, toda esta cuestión judicial, ¿no? Que habrá de por medio, pero bueno, el daño ya está hecho, Sí, lamentablemente. Es muy difícil volver para atrás en cuestiones así. Ya lo hemos visto en Estados Unidos en el 2020, ya lo hemos visto con Maduro en su momento en Venezuela. Cuando el daño ya está hecho, cuando está hecha esta trampa, es sí. muy difícil volver para atrás, es prácticamente imposible, así que bueno, lamentablemente es una situación muy escandalosa que mañana va a tener, como decimos, un parche, pero una solución total. Y vamos a esperar además que ojalá López Aliaga le alcance, a pesar de esta trampa que le han tendido ciertamente los zurdos en Perú, le alcance con lo que tiene para poder llegar a segunda vuelta. Porque si llega a la izquierda a segunda vuelta, que es lo que están esperando los progres, la segunda vuelta va a ser muy complicada. Ya lo hemos visto en varias elecciones anteriores, donde Keiko Fujimori llega a segunda vuelta, pero pierde la segunda vuelta.
En las últimas elecciones te decía Pedro Castillo, un Claro. comunista radical, un maoísta vinculado a Sendero Luminoso, le terminó ganando a Keiko Fujimori por 41.000 votos. Esto es así porque en el Perú hay mucha resistencia con el apellido Fujimori. Entonces Keiko tiene un piso muy alto, pero un techo muy bajo. Mm. Le da como para pasar a segunda vuelta, pero en la segunda vuelta ya habitualmente, o en todos los casos que conocemos hasta ahora, no ha podido ganar. Por eso la estrategia de la izquierda ha sido tratar de sacar a Rafael López Aliaga de la segunda vuelta, haciendo esta operación que muchos ya califican como fraudulenta. Bueno, Agustín querido, muchas gracias, muchas gracias. Sé que es muy tarde allá en España, te agradezco por tu tiempo. Invitamos a la gente